experiencia. Tiene sistema Closed Caption. Disponible también en HD. Hola, muy buenos días. Esto es Tu Tele, el programa de la Defensoría del Televidente del canal RCN, que todos los sábados a esta hora está con ustedes, sobre todo para manifestar sus inquietudes, para dar respuesta a sus interrogantes, para analizar los contenidos de los diferentes programas del canal, también para, sobre todo, aceptar críticas e intentar cambiar algunas de las cosas que pueden estar sucediendo dentro del canal que a ustedes definitivamente no les satisfacen por completo. Hoy vamos a hablar de un tema muy especial, un tema además muy sensible y un tema que definitivamente nos está abriendo una gran puerta para mirar más allá de donde siempre miramos el deporte. Me estoy refiriendo a los Juegos Paralímpicos de Río 2016 que se realizaron del 7 al 18 de septiembre. Colombia tuvo una participación excelente y por eso hoy hemos invitado al doctor Hernando Ayala, que antes que doctor es un gran periodista que lleva muchísimos años en la profesión y que desde hace más o menos casi 25 años se dedicó al periodismo para la inclusión y la diversidad. Hernando Ayala, bienvenido a Tu Tele. Muchísimas gracias, Consuelo. Es un gran privilegio y un gran honor estar en el programa y hablando con las audiencias sobre derechos. Claro, es lo más importante, Hernando, porque ¿cómo le parece que durante toda el desarrollo de los Juegos, la gente resentía el hecho de que no se le estuviera dando, digámoslo así, el mismo cubrimiento que se le había dado a los Juegos Olímpicos de Brasil? Sentían que sí se estaba cubriendo de alguna manera, pero que no se le daba, digamos, el bombo que se le había dado a los otros Juegos, cuando definitivamente todos pues son igualmente deportistas y colombianos. Es un error inexplicable del sistema deportivo, del mismo Estado que tiene a cargo el tema, porque se preveía que venía algo como lo que sucedió y fue una avalancha de resultados positivos, y esta es una población y una audiencia diversa y muy amplia que tiene el mismo derecho a recibir su información de manera oportuna y con el tratamiento que puede dar un canal como RCN, tal cual lo hizo en los Juegos Olímpicos. Claro, y sobre todo, pues ellos opinan y dicen que primero que todo no tenían los derechos. Me imagino que si no tenían los derechos era porque no los habían adquirido o los había adquirido con antelación otro canal. Hernando, no tengo bien clara la situación. Sí, el paralimpismo, que hace 25 años era un asunto más de espíritu y ya entró en la era del negocio y de los derechos. Y entonces ellos, para financiar el movimiento que tiene un desarrollo altísimo de una calidad excepcional, pues venden derechos, y los derechos para América Latina los compró el grupo América Móvil, que opera pues todas las empresas de comunicaciones del señor Slim, la compañía Claro en Colombia. Ellos manejaron los derechos y no los compartieron con nadie. No los compartieron con nadie. Sin embargo, le quiero contar, haciendo de abogada del diablo, que el canal hizo un cubrimiento, yo diría que bueno, en el sentido que todos los días se hacía un pequeño resumen en el noticiero, pues manifestando, contando, registrando los logros de nuestros deportistas. Sin embargo, no había periodistas. Quiero hacer una anotación sobre el tema de los derechos, porque esta compañía que los opera en Brasil se dio derechos para televisión pública, en Argentina se dio derechos para televisión pública, en Chile hizo lo propio. Bueno, la cosa quedó así. Los atletas en Río esperaban ver a sus periodistas acompañándolos, claro, y haciendo sus trabajos y sus reportajes para hacer visible el desempeño que tuvieron. No vieron gente de RCN, no vieron gente de los canales privados, y todo el tiempo hicieron las preguntas. La comunidad paralímpica hizo las preguntas por redes sociales y por todos los medios. ¿Dónde están? ¿Por qué no vinieron? Buenas son las noticias en el primer día para Colombia. La boyacense Diana Carolina Munévar obtuvo diploma olímpico con su 5º lugar en la persecución individual femenina de 3.000 metros. Son 39 los deportistas nacionales en Brasil que quieren hacer historia en estas justas. La transmisión de los olímpicos me pareció muy buena, pero no haber transmitido los paralímpicos como que denota algo de discriminación hacia la población en situación de discapacidad. Y haciendo como un paralelo la medallería en porcentaje de los paralímpicos de los colombianos, en porcentaje es mayor con respecto a la de los deportistas que fueron a olímpicos.
por lo cual deberían darles los mismos reconocimientos, ¿no? Los deportistas olímpicos llegaron al presidente, el presidente le hizo un reconocimiento muy grande y a los paralímpicos pues el reconocimiento va a ser muy poco. Me parece que sí, que el canal debe haber transmitido estos encuentros paralímpicos, puesto que también fue importante, sobre todo porque las personas que estuvieron participando eran personas especiales y tuvieron que hacer un esfuerzo más grande y pues a la vez que nos trajeron muchísimas medallas. Realmente creo que hace falta un poco más de apoyo hacia aquellos valores que se pueden transmitir desde el deporte. Sabemos que hemos adquirido grandes resultados por deportistas y son a raíz de aquellos valores como el sacrificio, la disciplina y el valor. Y creo que todos tenemos esa posibilidad de poder adquirirlos, pero hay algunos que tienen muchísimo más fuerza y que nos hace falta a nosotros, al pueblo colombiano, reconocer que ellos son fuertes y que nosotros también tenemos unos valores incalculables en cuanto al deporte paralímpico, que realmente es allí donde uno dice que son fuertes y que son seres humanos con grandes habilidades y que pueden llegar muchísimo más lejos que otros que tenemos todas nuestras capacidades. Cualquier tipo de comparación, sobre todo en deportes, es odioso. El tema pasó más por derechos. Nosotros para los Juegos Olímpicos teníamos los derechos, podíamos transmitir, teníamos acceso a los escenarios. En cambio en los Juegos Paralímpicos desafortunadamente no pudimos contar con los derechos y esto nos obligó a que el cubrimiento fuera más, se viera un poquito menor, pero igual se pudieron nuestros televidentes enterar de todas las medallas y además hubo un resumen de 1 hora diaria que se pasó por la TDT2 para que los televidentes pudieran apreciar el desarrollo o el resumen de cada día de las competencias. El noticiero se cubrieron los Juegos Paralímpicos, hubo información todos los días en las 4 emisiones que salen al aire, estuvimos con todas las medallas, las 17 que obtuvieron los deportistas paralímpicos porque consideramos tan importantes los olímpicos como los Juegos Paralímpicos. Colombia se ubica parcialmente en la posición 34 del medallero con 2 oros, 3 platas y 7 bronces, la mejor actuación histórica en los Juegos. 12 de las 18 medallas colombianas en la historia paralímpica han sido conseguidas en Río. Hernando, yo considero o creo que no hay todavía como esa conciencia dentro del gremio periodístico, dentro de los medios de comunicación, que son tan importantes los olímpicos como los Juegos Paralímpicos. ¿Por qué hacen esa diferenciación? Yo quiero saber qué es lo que sucede. Bueno, básicamente tenemos que tener claro que pues, en la industria mediática el deporte es un asunto también empresarial y el deporte negocio es la prioridad absoluta. Sí. Usted sabe que en la industria mediática, fútbol y punto. Cada 4 años Juegos Olímpicos, hay un acompañamiento, se comparten algunos derechos y se muestra el espectáculo televisivo de los Juegos Olímpicos, pero no se ha asimilado la gran fuente de narrativa audiovisual y televisiva, que son unos juegos como los Juegos Paralímpicos, con toda esa diversidad humana infinita que hay. No existe la cultura ni de inclusión, ni de diversidad humana, ni de conocimiento sobre estas expresiones deportivas para llevarlas al plano profesional de una televisión de la calidad que tiene RCN. ¿Y la televisión pública colombiana lo cubrió? La televisión pública colombiana, por razones de lo mismo, de los derechos, inexplicablemente, Consuelo, porque nosotros estuvimos haciendo ese cubrimiento en Beijing 2008, en Londres 2012, con derechos. No sabemos por qué echamos para atrás en el momento menos oportuno, porque este resultado no tiene ningún antecedente. Ningún antecedente. Bueno, hablemos del resultado, que es muy satisfactorio, y yo vi que efectivamente los diferentes noticieros, y específicamente el noticiero de RCN, sí publicó, digamos, los resultados con mucho bombo, con mucho orgullo. A veces en esto también somos oportunistas, ¿no? Si los juegos salen bien y hay muchas medallas y hay una figuración excelente de Colombia, pues ahí nos pegamos y lo damos como noticia. Pero contemos, porque de verdad fue maravilloso para las personas que no lo pudieron seguir paso a paso. Participaron 39 atletas, ¿cierto? Sí. En aras de la equidad informativa, perdóname, antes de responderle la pregunta, Consuelo, yo doy fe de que RCN Televisión en Beijing 2008 hizo cubrimiento. ¿Llevó periodista? Llevó periodista, llevó una unidad de producción del programa del señor Larrota, Pirri, e hizo cubrimiento, registro permanente con material original que desde allí se produjo
con unidad periodística propia y con derechos. En Londres 2012 hizo otro tanto. Qué bueno. El mismo operativo. La gran pregunta y lo que no se logra entender es cómo en este momento en que hubo esa cosecha tan maravillosa, no estaban. No me digas. No estaban. Qué tristeza. En efecto, Colombia tuvo 39 atletas y tuvo un desempeño que pues, sorprendió a todo el mundo. Tuvo 17 medallas. En Beijing y en Londres hubo 2 medallas en cada uno. En Río hubo 17 medallas, hubo oro en la era del paralimpismo como alto rendimiento, hubo plata y hubo bronce 10 medallas, 5 de plata y 2 de oro, hubo 53 diplomas paralímpicos, que eso es para los atletas que están hasta el 8º lugar, los mejores 8 del mundo, ahí Van se cosechan. con su diploma, sí. Y eso pues es un proceso que floreció. Pues una maravilla, mira, pero lo que no entiendo yo tampoco muy bien es que son pruebas o especialidades paralímpicas. ¿Qué significa? Que no se participa, mejor dicho, que los deportes son específicos para las personas con discapacidad o existe o se compite en todos los deportes como en los olímpicos. Desde ese proceso que usted bien conoce, Consuelo, que se llama DISNET, estamos trabajando mucho con los nuevos periodistas y con los periodistas que están en ejercicio, en que esta es la era de la diversidad humana. Claro. Y el deporte paralímpico representa plenamente lo que significa la diversidad humana en el deporte. Entonces, el deporte paralímpico está compuesto por un elemento que se llama el deporte adaptado, que son deportes convencionales con adaptaciones para la práctica. Por ejemplo, tenis en silla de ruedas. Es el tenis convencional adaptado a jugadores en silla de ruedas con unas normas específicas. Lo mismo ocurre con fútbol para ciegos, que es un espectáculo. Precioso, sí. El ciclismo en pista. Y hay unos deportes que son originales y que son deportes genuinamente paralímpicos. Como por ejemplo. Por ejemplo, un deporte que televisivamente es maravilloso y que vale la pena conocer a profundidad, que se llama boccia. Boccia, ese es un deporte que juegan personas con parálisis cerebral y con unos grados de parálisis cerebral muy altos, pero en el momento en que usted comprende en qué consiste ese deporte y la esencia del deporte, se fascina y se emociona y ve la maravilla de lo que es la práctica deportiva. Yo vi algo maravilloso que fue el acompañamiento de como en atletismo, para que iba la persona que competía con un acompañante que de golpe no dejaba que se fuera a salir de la línea, digamos, del trayecto que debía cubrir. Correcto, ese es deporte adaptado, es atletismo convencional adaptado, sí. de quienes llevan guía, se llama el acompañante. Guía son los atletas con limitación visual, atletas ciegos y atletas con baja visión. ¿Cómo se logró esta gran figuración a nivel internacional en estos Juegos de Brasil? El deporte colombiano tiene un proceso de desarrollo en el alto rendimiento de los últimos 20 años, desde Atlanta 96, cuando hubo el último fracaso deportivo que tuvimos, y ahí ha venido involucrado el deporte paralímpico. Comenzando el año 2003 más o menos, hubo una renta que se logró, que es un 4% de la telefonía celular, y se le aplica al deporte, entonces hubo recursos, y empezó un proceso que venía de antes, pero se potenció con recursos, y en Londres vimos que había ese capital y que iba a florecer en Río 2016, y fue lo que ocurrió. Es un proceso que venía de antes. ¿Y cómo se ha hecho para atraer a todos estos deportistas que, si nos remitimos a hace unos años largos, pues estas personas estaban prácticamente en la exclusión total, incluso por parte de sus familias? Correcto. ¿Cómo se ha logrado concientizar a la familia, a la gente que está viviendo o que tiene una vida con discapacidad, para meterse a entrenar, para animarse, para ir para ir a aprender? ¿Cómo se ha hecho este trabajo? En donde sí han logrado entender el valor del deporte paralímpico y han empezado con mucha fuerza a trabajar en él, es en el sector deportivo, los entrenadores, los metodólogos, los biomédicos, los profesionales del área deportiva, y ellos han empezado procesos en los territorios, en los municipios, en los departamentos, y allá es donde está la semilla, la siembra, y hay muchos muchachos involucrados en esto. Y con este referente de Río 2016, eso va a explotar de manera grande. La pregunta que se le está haciendo al sistema y a los directivos es: ¿cómo van a manejar eso que se viene? Lo que se viene
también para los periodistas, porque entonces los periodistas tendremos que prepararnos, tendremos que aprender a cubrir este tipo de juegos, tendremos que empaparnos divinamente, porque ya no podemos quedarnos en casita recibiendo los resúmenes de lo que nos mandan las grandes agencias y reemitirlas o hacer unos refritos. El tema es del siguiente tamaño, Consuelo. El resultado de los Olímpicos y este resultado inusitado de los Paralímpicos, aunque pues los que conocen el proceso saben que esto iba a pasar, deja rezagados tanto a dirigentes como al sistema deportivo colombiano. Tenemos un marco legal que está atrasado y fuera de contexto para esto. Y tenemos una dirigencia que no está todavía a la altura de resolver todas las necesidades de todo ese montón de atletas que van a estar demandando todo el tiempo más y más apoyo y más preparación. Y aquí es donde tenemos también la necesidad de que los medios de comunicación se involucren sinceramente e integralmente para impulsar todos estos personajes que tú acabas de mencionar. Bueno, ¿qué está pasando? Que ir a los entrenamientos, conocer cómo se están gestando estos nuevos deportistas, comenzar a hacer el cubrimiento como si como el cubrimiento que no se hizo para estos Juegos e irnos, digamos, culturizando para asumir los próximos Juegos. En la antesala, los Juegos fueron los primeros Juegos Paralímpicos de la historia en Latinoamérica y en Suramérica. Empezamos a hablar de establecer una conversación sobre periodismo y paralimpismo en la región, porque esto es toda una narrativa que tiene que tener unos conceptos muy definidos y muy claros. Entonces hemos estado acostumbrados a hablar de deportes convencionales y de atletas convencionales, y aquí hay unos atletas con una diversidad que hay que tenerlos en cuenta. Pues fíjate tú que yo soy una vieja ya en este tema y no sé distinguir en el deporte que va con acompañamiento, todo lo que tú me estabas explicando en este momento, y eso debería hacer parte de la cultura general de un periodista que cubre historias, que cubre crónicas, que hace noticias. Sí. Entonces yo creo que es un llamado de atención muy especial, no solamente para las directivas en general del gobierno, sino también para los canales de televisión, para las personas que cubren deportes, para los jóvenes que están decidiendo en qué rama se van a desempeñar cuando se gradúen como periodistas. Mejor dicho, hay un campo amplísimo en el que hay una responsabilidad y un deber de formarnos. Nosotros desde Disnet tuvimos la oportunidad el semestre pasado de hablar con 500 estudiantes de periodismo y comunicación en 12 universidades del país, hablándoles del chip de la inclusión, hablándoles de que periodistas que hablan de seres humanos normales en este tiempo y periodistas que no están en capacidad de entender la diversidad y de entender que hay otras audiencias que lo que no hagan los periodistas lo van a hacer a través de las redes sociales y de los medios sociales. El poder hoy es de las audiencias. Si no lo entendemos y no nos sintonizamos y no somos capaces de hacer nuestro papel, pues ya sabemos qué va a pasar con nosotros. Bueno, pero usted ya me acaba de dar el último mensaje que quería dejar a los televidentes. ¿Algo más para agregar para las personas que siguen la televisión, que se toman la molestia de escribir, que reclaman, como bien lo sabes, por eso te invité, ¿no? Que por qué no se le está dando la importancia que se le dio a los Juegos Olímpicos, que por qué se está informando, pero no de la manera como nos gustaría? ¿Qué le puedes decir a esa audiencia y a la que no se ha despertado aún? Bueno, que el periodismo, como bien lo conoce usted, Consuelo, que es una maestra de periodismo, es contar historias e historias de humanidad y de diversidad humana, y si no vamos a un acontecimiento de esta naturaleza y si no estamos preparados para ir, por ejemplo, a Tokio 2020 y a seguir hacia adelante sintonizados con esto, pues creo que vamos a quedar por fuera. Sí, señor. Bueno, en todo caso, pues Hernando, yo tengo que felicitarlo por esa pasión que usted ha tenido durante tantos años y que ya comienza usted a recibir esos frutos inmensos que corresponden a todo lo que usted ha trabajado y a toda esa fe que ha tenido en ese esfuerzo por trabajar por la inclusión, y espero pues tener muy buenas noticias en relación con este tema y poderlo tener aquí nuevamente para que nos cuente cómo van las cosas, cómo nos estamos preparando para lo que viene, para el 2020, y darle de verdad de corazón mis gracias, mil gracias por haber estado hoy aquí después de haber llegado hace un par de días del Brasil. Pues me siento muy afortunado en este espacio y en este lugar y contigo particularmente, Gracias, Consuelo, Hernando, gracias. Porque este es el espacio de las audiencias, los atletas, la esencia de nuestro trabajo para seguir con esta pasión.
Bueno, gracias por estar aquí en Tu Tele. A ti, gracias. Sus comentarios en redes sociales también son muy importantes para la Defensoría del Televidente del canal RCN. Esta semana seleccionamos algunas opiniones en las redes. Yola Penavé. Excelentes actores e interesante novela. Nos tiene atrapados con su trama. Felicitaciones a todos por tan buena producción. Clary.Mora 9. No me parece malo el programa. Me río mucho. Hacen falta más novelas así para desintoxicarse de tanta historia de